A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, les agradezco que me acompañen una semana más aquí en su programa Destino Libertad, una oportunidad más para conversar de temas muy interesantes y actuales. En nuestro programa de hoy conversaremos con Henry Soria, embajador de la cultura deportiva ecuatoriana, profesional del deporte, psicólogo y experto en relaciones internacionales, con quien hablaremos de su amplia trayectoria y de cómo Ecuador se proyecta al mundo en varios ámbitos, entre ellos el deporte. Un perfil de nuestro invitado. Henry Soria, quiteño, estudió en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Profesionalización Docente en Educación Física. Posteriormente estudió en el Instituto Superior de Educación Física de Roma, mientras estudiaba psicología. Posteriormente obtuvo el título de consultor de seguros, luego en la Universidad Politécnica de Estudios Empresariales de Lugano, en Suiza. Obtuvo el título de doctor de Ciencias Políticas Internacionales y actualmente cursa un PhD en Relaciones Internacionales en la Universidad Atena, en Suiza. En Italia ha sido promotor del ecuavoli, deporte tradicional de nuestro país. Colabora con el Comité Olímpico Nacional Italiano y ha trabajado en varios proyectos, como uno muy exitoso de reinserción social a través del deporte. Ha recibido varios premios y reconocimientos dentro y fuera del Ecuador y, como habrán notado, tiene una amplia hoja de vida y una fructífera existencia. Olvidaba, antes de darte la bienvenida, Henry, de mencionar que eres presidente del World Humanistic University. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Cristina, gracias a todos los televidentes, gracias al canal por hospitarnos en esta tarde. Bueno, con esta amplia trayectoria y todos estos estudios internacionales que has realizado, yo creo que es vital empezar este programa preguntándote cómo ha sido toda esta experiencia académica y estos viajes por el mundo, siendo tan riguroso en tu preparación académica. Bueno, como tú sabes, el ecuatoriano es siempre una persona muy intraprendente, es una persona que tiene siempre una visión altruista. Nosotros, los latinoamericanos y especialmente los ecuatorianos, venimos de una cultura muy generosa y que en ese contexto, pues, esa generosidad nos ayuda para que nuestros horizontes estén siempre abiertos y para que nosotros en ese contexto podamos integrarnos de la mejor manera en el Ecuador y en el exterior. ¿Cómo te vinculas al deporte? Tienes una amplia trayectoria de estudios de ciencias internacionales, de relaciones internacionales, consultorías, etcétera. ¿Cómo llega tu vinculación al tema deportivo? ¿Es quizá por una experiencia previa cuando estabas en el colegio? ¿Cómo inicia? Sí, sucede que desde muy pequeño, primero vengo de una familia de deportistas, mi papá, mis hermanos son deportistas, y en ese contexto, pues la pasión por el deporte fue prácticamente desde muy pequeño introduciéndose en mi persona. Y luego pues la visión humanista por parte de mi madre, que era docente, pues ella siempre fue una persona muy apasionada al compartir el conocimiento con los demás, y es así pues que el deporte y la educación fue siempre parte de mi persona. Inicié prácticamente jugando básquetbol a nivel amatorial. Luego inicié a jugar voleibol y conjuntamente ecuavóley. En ecuavóley en el año 1998 tuve la posibilidad de jugar en los Juegos Cantonales en Santo Domingo, en los cuales quedamos campeones y saqué la medalla de oro en los Juegos del 1995 en la Federación de Ligas Barriales del Ecuador. Es así que inicio mi preparación universitaria
inclinada siempre al deporte en la Facultad de Profesionalización Docente, en Cultura Física. Es así que logré combinar prácticamente todas mis actividades deportivas con la parte académica. Visto que estaba muy, digamos, portado por los deportes, tuve la posibilidad de ir a estudiar en Roma, en Italia. Es ahí que prácticamente en el ISEF, Instituto Superior de Educación Física, inicio mis estudios y contemporáneamente a jugar también en voleibol. Pero me di cuenta que existía una comunidad migrante ecuatoriana importante en Roma. Y de esa manera había también, como tú sabes, nosotros en este momento afrontamos un flujo migratorio de Venezuela y se siente la dificultad de la facultad de atender a los migrantes. Cuando tú no estás acostumbrado a los flujos migratorios, muchas veces te encuentras en una Y, que no sabes para dónde debes ir. Entonces, en ese contexto... Vienes con tu cultura, pero también te encuentras con una cultura en la que tienes que adaptarte y cómo dar a conocer la tuya, ¿verdad? ¿Tuviste dificultades quizá para interrelacionarte, adaptarte a esta nueva cultura como la italiana? Mira, afortunadamente el italiano es siempre latino como nosotros, y en ese contexto pues fue mucho más simple. La única cosa que nos diferenciaba era el idioma, porque el italiano y el español sí se parecen en muchas cosas, pero muchas palabras que son iguales tienen un diferente significado. Pero nosotros tenemos que recordar que los flujos migratorios se han dado por más de 5 millones de años. Entonces, en ese contexto, pues, lo único que debemos es actualizarnos. Sí, y verlo como algo natural, ¿verdad? Hay algunos que intentan demonizar lo que es un tema, bueno, en algunos casos los flujos migratorios también se dan por catástrofes o por circunstancias difíciles en los países. Pero bueno, quiero volver un poco a tu trabajo con el deporte, las comunidades migratorias. ¿Por qué el ecuavoli? ¿Y de qué manera has logrado promover, impulsar e internacionalizar este deporte? ¿Cómo fue también tu interrelación con la comunidad ecuatoriana y el ecuavoli? Me gustaría que nos expliques un poco eso. Sí, como te comentaba, prácticamente en el año 1998 que yo viajé a Italia, fui a estudiar en el ISEF, vi esta grande presencia de migración ecuatoriana en Italia, en Roma específicamente, donde estaba estudiando, y sucede que mi profesor me dice, bueno, vamos a trabajar en tu tesis sobre el deporte, pero me gustaría saber sobre qué tema quisieras tratar. Yo le dije, pues a mí me gustaría trabajar sobre la promoción de la cultura del Ecuador a través del deporte. Entonces él me dice, perfecto, entonces en tu país existirá algún deporte tradicional. Entonces yo le dije, claro, existen muchos deportes tradicionales en mi país, pero uno de ellos que me gustaría trabajar en este caso es sobre el ecuavóley. Y me dice, ¿qué es el ecuavóley? Le digo, pues el ecuavóley es una disciplina tradicional ecuatoriana que se viene practicando en nuestro país desde hace aproximadamente 100 años. Y me dice, ¿y por qué no se ha dado a conocer en el mundo entero? Yo le dije, lamentablemente porque no ha existido una estructura y una voluntad política deportiva que quiera impulsar a esta disciplina como un deporte nacional y pues constituirlo como una federación. Entonces me dijo el profesor, trabajemos sobre este tema. Es así que inicié a hacer una promoción del ecuavóley desde el año 1998 hasta el año 2007, por 10 años, cumpliendo los requisitos de los parámetros internacionales de promover en ámbitos internacionales una disciplina para que pueda ser reconocida. Y es así que en Italia... ¿Y qué tan buena acogida tuvieron? ¿Dónde eran los espacios para estos encuentros deportivos, por ejemplo? Fue verdaderamente al inicio un poquito difícil porque era una actividad que nadie conocía y por ende en Europa y en el mundo conocían el voleibol.
y los postes del voleibol, pues... ¿Qué es lo que diferencia pues, al ecovoli del voleibol tradicional como disciplina deportiva? Exacto, lo que le diferencia es que prácticamente en el vóley internacional se juega con la red a 2,43 metros, con el balón número 3, y prácticamente es permitido que pises la línea, y bueno, hay muchos parámetros que le diferencian al ecuavóley del voleibol. Entonces, por ejemplo, el primer obstáculo era que los postes del voleibol eran más bajos, porque la red del ecuavóley reglamentaria se inicia con un reglamento a 2,80 metros, y el balón, en vez de ser número 3 como el de voleibol, es el número 5. Entonces, por ende es más pesado, se requiere otro tipo de preparación física, tiene otro tipo de preparación técnico y otro tipo de preparación estratégico. Y debe tener también algunos elementos culturales, identitarios muy incorporados, propios de los ecuatorianos, ¿verdad? El ecuavoli se juega aquí en Quito muchísimo, sé que hay apuestas, que es un entorno también de integración. ¿Cómo manejaste un poco también esta integración de estos nuevos valores culturales? Sí, correcto. Mira, como tú dices, tienes razón. El ecuavóley, así como juegan en Quito, juegan desde el Carchi hasta el Macará. El ecuavóley es un deporte tradicional ecuatoriano que se juega en todo el país. En el Ecuador no existe una ciudad en la cual no exista mínimo una cancha de ecuavóley. En todas las ciudades que puedas tú viajar, en todos los recintos, en todas las parroquias, en todos los barrios vas a encontrar canchas de ecuavóley, y el ecuavóley es una disciplina muy accesible a todos, porque pueden acceder desde los más grandes hasta los más pequeños. Y eso fue lo que nos ayudó en Europa a introducirlo en el contexto social europeo, porque era accesible. Podíamos jugar hombres con hombres, o mixto, hombres y mujeres contra hombres y mujeres, o podíamos jugar adultos con niños. Entonces eso les gustó mucho en Europa, y prácticamente empezamos a hacerlo en una cancha emblemática que es al frente del Coliseo Romano, una de las 7 maravillas del mundo. Empezamos con un equipo femenino, porque prácticamente había un equipo femenino que estaba jugando voleibol en un campeonato y necesitaba entrenarse. Entonces, como yo también fui entrenador de voleibol aquí en el Ecuador, fui entrenador en el Colegio La Providencia, fui entrenador también en el colegio, en el Metropolitano. Entonces, en ese contexto, pues, tuvimos ese primer acercamiento con estas chicas que jugaban voleibol, pero sucede que yo les motivé e incentivé a jugar el ecuavóley para hacerles conocer parte de la cultura de nuestro país también. Entonces, logramos realizar un proyecto para la comunidad europea, porque el ecuavóley ya se fue agudizando en todo el país, en Roma, en Milano, en Génova. Básicamente, como estabas de base en Italia, lo desarrollaste allí Correcto. En Italia. Lo desarrollé. ¿Y los consulados, la gente de la embajada, de alguna manera también te ayudaba un poco a promover? Sabes que nos prácticamente nos empezó a impulsar la Universidad de Loja, con la embajada en el año 1998-99. El señor embajador prácticamente nos recibió, le gustó la iniciativa, pero bueno, fue un apoyo moral. Luego prácticamente... ¿Qué actividades han venido desarrollando desde la federación, además de estos encuentros en Italia, esta integración con otras personas ajenas al Ecuador? ¿Qué otras actividades y objetivos quieren promover con la...? Nosotros logramos en Italia prácticamente desde el año 1998 hasta el año 2007 hacer la promoción de 10 años, y fuimos reconocidos como la primera asociación de ecuavóley en el mundo. Nos constituimos jurídicamente y legalmente, y fuimos reconocidos también por el Comité Olímpico Nacional Italiano como un ente de promoción deportiva, conjuntamente con el ENDAS, la primera asociación de ecuavóley en el mundo.
En la actualidad, nosotros en el año 2012 fundamos la primera Federación Internacional de Ecuavóley. Estamos prácticamente avalados por la Asociación Esportiva Italiana. Y la Asociación Esportiva Italiana está reconocida también como un ente de promoción deportiva del Comité Olímpico Nacional Italiano. ¿Y qué experiencia te ha dejado todos estos años en el deporte? ¿Cuáles son los valores que tú intentas abanderar y ponderar? Sobre todo también en una época en la que, pues bien, nuestra juventud no está exenta de una serie de peligros y en la que siempre nos estamos cuidando, denunciando el tema de las drogas, de los vicios y demás. Bueno, ¿cuáles son los valores que tú abanderas a través del deporte y que consideras que la juventud ecuatoriana debería también, se le debería estimular? Mira, los valores que nosotros estamos impulsando a través de la práctica de este deporte es el respeto, porque si tú tienes respeto, te respetas a ti mismo, respetas a las demás personas, respetas a las cosas, respetas a los animales, a las plantas, porque es importante que nosotros valoremos todo lo que tenemos en la vida. Nosotros, entre los proyectos que logramos hacer proyectos a favor de los jóvenes, de las organizaciones juveniles, por ejemplo, Latin King, Nietas, Masters, en Génova, Italia. Hicimos en un proyecto en Europa que se hizo contra la violencia juvenil, contra actos vandálicos. Nosotros logramos hacer proyectos a favor de la reinserción social a través del deporte. Cuéntanos un poco de ese proyecto, o sea, ¿en qué consistió esto de reinserción social a través del deporte? El proyecto prácticamente consistía en que los jóvenes que se encontraban prácticamente dispersos en la diáspora genovesa, que se dedicaban a hacer actos vandálicos, en vez de que realicen estos actos vandálicos, pues vengan a nuestra organización, a nuestra asociación, y que practiquen actividades deportivas para que a través de las actividades deportivas ellos puedan reinsertarse en el contexto social. Porque, por ejemplo, un joven de 18 o 20 años que no tenía ninguna actividad que realizar y no tenía estudios, decía, pues, ¿yo qué puedo hacer? Estoy en la calle, hago actos vandálicos, delinco. Como no tengo oportunidades, es un espacio de encuentro, es una oportunidad, digamos, una iniciativa que permite aglutinar a jóvenes en una, pues, digamos, en una disciplina deportiva, constructiva, sana. Correcto, mira, es más, en ese periodo que había estos mal llamados grupos que les llamaban bandas, que en realidad eran grupos juveniles que se reunían, pero que para diferenciarse los unos de los otros, tú sabes, los jóvenes muchas veces son creativos y pues se ponían nombres de los grupos, de las agrupaciones. Nosotros empezamos a trabajar con ellos y sucede que nos dieron unas muy buenas experiencias y unos muy buenos recuerdos, porque por ejemplo uno de ellos se apasionó por estudiar y dijo, pues doctor, ayúdeme a conseguir una beca. Le dimos una beca en la Universidad de Loja y fue el mejor estudiante de todos los estudiantes de su generación. Entonces, y que me gusta mucho eso, que a raíz de tus cualidades deportivas, que implica esfuerzo, disciplina, también preparación, puedas acceder, y conozco muchos casos, a una carrera universitaria. O sea, el deporte y esa disciplina te mantiene también con esa posibilidad de prepararte en la parte académica. O sea, ustedes también involucraron, por supuesto, a entidades académicas en estos proyectos. Sí, correcto. Mira, como yo te decía, el deporte prácticamente en la vida me ha dado casi todo. El deporte me ha abierto todas las puertas en el Ecuador y en el mundo, porque nosotros en este momento trabajamos con el continente africano, con el continente europeo, con el continente americano, y estamos obteniendo muy buenos resultados. Mira que nosotros hicimos un proyecto en la Casa Circundarial de Génova Marassi con el Ministerio de Justicia italiano. Fue un proyecto de reinserción del sistema penitenciario al contexto social. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Les dábamos en las cárceles, íbamos, hacíamos capacitaciones, les ayudábamos a que terminen el colegio, les motivábamos a que continúen con la universidad y les capacitábamos con clases de entrenamiento para que ellos prácticamente, una vez que terminaron el colegio,
puedan entrar a la universidad y paralelamente puedan desempeñar una actividad como entrenador para que se reinserte al sistema social tradicional, porque caso contrario, si tú le tienes en la cárcel reprimido, luego sale y se encuentra peor que antes. Entonces, desprotegido, que la sociedad no le puede acoger y que más bien se encuentra en una situación de discriminación. Sí, me gustaría, hemos abordado pues tu trabajo desde el ámbito deportivo, la promoción del ecuavoli como un deporte de tradición en el Ecuador, de insertarlo a nivel internacional, pero también en tu amplia experiencia tienes estudios, capacitación y promoción en la parte de derechos humanos. Me gustaría saber cómo fue esta vinculación, de dónde surge esta vocación y cuál ha sido tu experiencia pues en el mundo entero en la promoción y defensa de los derechos humanos. Sí, mira, en realidad tú sabes, cada uno de los ciudadanos del mundo, en su interior, en su corazón, en su mente, siempre son parte de este grande mundo de la defensa de los derechos. Y te digo de los derechos, ¿por qué? Porque no estamos hablando de los derechos solo de la persona, porque nosotros estamos afrontando cotidianamente situaciones de vulnerabilidad también a la naturaleza. En este momento mismo en el cantón Pangua se encuentra la comunidad de Guapara en una situación muy crucial porque una empresa X ha entrado a explotar oro sin permisos y sin solicitar, prácticamente sin socializar con la comunidad, y ha entrado indiscriminadamente a explotar oro, a explotar minerales, a contaminar el agua, a contaminar el medio ambiente. Es por eso que yo te decía derecho, porque nosotros en realidad en el mundo tenemos que recordar e identificar puntualmente que es nuestro deber como buenos ciudadanos defender los derechos a la naturaleza, defender los derechos del medio ambiente y pues, ¿por qué no? Defender, luchar contra la violencia de género, luchar contra la violencia intrafamiliar, luchar contra la violencia infantil, porque desde las casas nace ya esa violencia, porque nosotros a nuestros niños no los tratamos con respeto, porque nosotros a nuestras esposas no los tratamos con respeto, porque nosotros a nuestros padres no les tratamos con respeto. Por eso yo te hablaba al inicio cuando empezamos a socializar estos temas, te decía que nosotros estamos promocionando prácticamente este valor importante que es el respeto en la sociedad. Claro, la disciplina deportiva y un valor integral de respeto. Me gustaría también conocer en el Ecuador, tú mencionas una serie de graves problemas que atraviesan muchos grupos y mencionaste la violencia de género, sin duda. Pensar en el Ecuador tiene unas cifras altísimas de femicidio, de violencia, etc. Ahora, pero también muy vinculado con el tema de las comunidades, el respeto al medio ambiente. ¿Con qué comunidades en el Ecuador te ha tocado trabajar en promoción y defensa de sus derechos, de sus valores culturales, que a lo mejor pudieran haber sido amenazados por, bueno, tantos peligros y tantas amenazas? Sí, mira, como tú sabes, el Ecuador prácticamente es multiétnico, multicultural, y en ese contexto pues también tiene múltiples facetas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, conscientes de todas estas situaciones de dificultad que se encuentra el Ecuador, estamos trabajando en algo muy importante, que es el empoderamiento del ciudadano en sus derechos. Estamos trabajando en capacitarles, estamos haciendo capacitaciones a nivel nacional, porque el mejor regalo que nosotros podemos dar a nuestros conciudadanos es la información, sí, la capacitación, el conocimiento. El empoderamiento, el despertar la conciencia también de esos derechos a los que todos los seres humanos. Y me parece interesante también, tú mencionaste pues digamos, el flujo migratorio tan grande que está teniendo el Ecuador, producto del problema y la crisis en Venezuela, que claro tiene unas connotaciones ya muy graves en lo político, en lo económico, etc. ¿Consideras que los organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos están respondiendo frente a estas coyunturas y estas crisis tan graves?
Mira, lamentablemente en este contexto voy a ser un poquito duro porque lamentablemente en Latinoamérica se ha impulsado muchísimo la política de la miseria. Nosotros tenemos que erradicar esa política, nosotros tenemos que entrar con la política del conocimiento, con la política del saber, con la política del respeto, con la política de la educación, porque solo de esa manera vamos a crear una nueva estructura psicosocial para poder afrontar de una mejor manera a la realidad actual en la que nos encontramos. Si no, caso contrario, este éxodo migratorio que se está dando en este momento con nuestros hermanos venezolanos es solo el inicio. Y nosotros prácticamente tenemos que trabajar para que esto no sea el inicio, sino simplemente que sea parte de un proceso de conocimiento, para que ese conocimiento nos ayude a respaldar y a tutelar las acciones que vamos a realizar a posterior con las naciones hermanas que están a nuestro alrededor, y no solo del continente americano, sino pues de los otros continentes también. Y tener una mayor conciencia y cultura democrática justamente también para que los pueblos generen una vacuna a los autoritarios, a los gobiernos dictatoriales que en la mayoría de los casos dejan consecuencias nefastas. Bueno, correcto. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy, muy interesante esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, y a ustedes también. Con esto hemos llegado al fin de esta edición de Destino Libertad. Gracias a todos por sintonizarnos. Como ya es costumbre, quiero invitar a todos quienes nos ven desde sus hogares a participar en este programa enviando sus comentarios o temas que les gustaría que analicemos. Lo pueden hacer a través de las cuentas de Facebook y Twitter que aparecen aquí en pantalla. Volveremos la próxima semana con más invitados y temas que seguro serán de su interés. Recuerden, la libertad como el amor se construye día a día. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.